Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese siempre es un mensaje de Dios, un mensaje de Jesús, de que amemos a los demás como a nosotros mismos. Siempre nos pongamos en la condición de los demás y pensemos nunca hacerle a otro lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Miren, antes de mi comentario, quiero referirme un poco a la situación de la deuda pública a propósito de un documento que nos hizo llegar el economista Henry Hebrard. Quiero recordar, miren, hoy es 25 de mayo, hoy se cumplen 123 años del nacimiento de Gregorio Urbano Gilbert, que llevamos el pasado domingo al Panteón de la Patria. En principio la actividad estaba convocada para el día de hoy, pero fruto de una serie de situaciones que se presentaron, decidimos hacerlo el domingo. Pero hoy se cumplen 123 años del nacimiento de Gregorio Urbano Gilbert. Ya gracias a Dios están sus restos en el Panteón de la Patria. Quiero agradecer a Osvaldo Santana, el director del periódico El Caribe, y a mi hermano y amigo Héctor Marte, que es uno de sus jefes de redacción, por permitir hoy que las palabras que expresé el pasado domingo en la actividad de Gilbert, publicada hoy en un artículo, ahí los que están en televisión lo pueden ver, de una página completa, muy bien diagramado. Gracias de verdad a Osvaldo, amigo y hermano de siempre, y a Héctor Marte, también un gran amigo y hermano de siempre. Y informarle a toda la nación que esta noche, a las 10 de la noche, por Señales TV, Canal 40 de Altiz, Claro y Win Telecom, vamos a estar pasando todo el acto completo, una edición especial para celebrar precisamente el 123 aniversario de Gregorio Urbano Gilbert. Vamos a pasar desde que se hizo la Guardia de Honor en el Museo Memorial de la Resistencia, el tránsito hacia la Fortaleza Osama, el acto de la Fortaleza Osama, la caminata desde la Fortaleza Osama hasta el Panteón de la Patria y toda la actividad del Panteón de la Patria. Hoy, a partir de las 10 de la noche, hoy y mañana, los 2 días, se va a pasar esta actividad, así es que soltamos a toda la población a que vea este acto donde rendimos los honores a Gregorio Urbano Gilbert y concluimos el proceso del traslado de sus restos al Panteón de la Patria. Miren, Henry Hebrard hizo un trabajo interesantísimo sobre la realidad, la situación de la deuda, que lógicamente todos sabemos que la deuda ahora es una preocupación, pero una necesidad, porque ante este hecho la única salida inmediata, viable para resolver un conjunto de cosas era aumentar los niveles de deuda. Lógicamente, cuando uno ve los datos también se preocupa, uno sabe que ciertamente la economía tiene que dinamizarse, tiene que crecer, tiene que avanzar, hay que buscar recursos, el gobierno se le han caído las recaudaciones, tiene que buscar por algún lado y la deuda es una de las salidas en situaciones como esta. Pero él da unos datos que también uno siente algunos niveles de escalofríos, digamos, por la realidad. Por ejemplo, la deuda del sector público no financiero, es decir, ahí no están incluidas lo que son las deudas propiamente del gobierno, del sector privado en particular, aunque está también la deuda pública consolidada, que incluye todo, pero la del sector público no financiero es de 47.395 millones de dólares. Estamos hablando del 60.2% del PIB. La relación Producto Bruto Interno, deuda externa siempre es un parámetro para ver cómo está la salud de las economías. En tiempos normales, lo más conveniente es que esté alrededor del 40%. Eso es lo normal, lo bueno, lo saludable, pero lógicamente en situación de crisis las cosas se disparan y estamos hablando de que la deuda pública del sector no financiero, pero la deuda pública consolidada, es decir, toda la deuda del país es de 58.873 millones de dólares, que equivale al 74.8% del Producto Bruto Interno. Muy preocupante. ¿Cuál es actualmente el PIB? Es decir, voy a decirlo. Un decrecimiento. Voy a dar los datos del PIB. Eso genera naturalmente un incremento de la deuda con respecto al PIB. Voy a dar los datos del PIB, voy a dar los datos de los intereses de la deuda y del PIB. Sí. Es un informe completo. Espérate. Cuando tú tienes un crecimiento, un repunte. Oli, no te me desesperes. Yo voy a dar todos los datos, y voy a dar la deuda consolidada, voy a dar los intereses, y voy a dar el PIB, y voy a dar las proyecciones de crecimiento, todo. Es un trabajo muy, muy amplio y muy bien documentado de Henry Hebrard. Yo le digo, nos llama a niveles de preocupación para una estrategia, porque evidentemente no había otra salida que buscar deuda. No había otra salida.
En situaciones como esta, yo lo dije desde el principio, tanto el gobierno anterior como este gobierno no tenían otra salida que empezar a coger prestado a quien le pudiera prestar. Muy buen análisis de Henry. Un abrazo a Henry. Sí, pero en función de esto tenemos que saber cómo vamos a caminar de ahora en adelante, pero bueno saber cuál es la realidad. Entonces decía, muy preocupante que la deuda consolidada es prácticamente la 2/3 partes del PIB. Muy preocupante. En cuanto al servicio de la deuda, ¿qué es el servicio de la deuda? El pago de los intereses. El servicio de la deuda siempre tiene que estar alrededor, ¿verdad? Lo mejor para cualquier nación es que esté alrededor de entre un 15 y un 20% para el gobierno tener facilidad de una serie de elementos. En cuanto al servicio de la deuda del sector público no financiero, hasta marzo del 2021 era de un 37% en relación con el PIB, 1.182 millones de dólares. Estaban pagando solo de intereses de la deuda. El capital igualito, no, intereses. No puede ser con relación al PIB, tiene que ser con relación al presupuesto. Al pago del presupuesto. 37% del pago. A los ingresos fiscales. A los ingresos, no es ni siquiera al presupuesto. No. Al PIB fue la deuda pública global. Es con respecto a los ingresos fiscales que tú la mides. Esto en base a los ingresos del gobierno. Claro, sí. 37% de los ingresos del gobierno. 1.182 millones de dólares, el 37%. Muy alta, muy grave. Y, lógicamente, esto conlleva, según establece, un incremento significativo porque en el año 2020 era solo del 22% y ahora es del 37%. Es decir, un incremento de un 16%, más de 1.000 millones de dólares, que es una situación muy difícil para la economía. Lógicamente, dice él, hay elementos importantes y es que en medio de todo esto, el PIB ha seguido creciendo y la tendencia es que pueda crecer este año. Pero evidentemente que eso no refleja, establece niveles importantes de sostenibilidad inmediata de la deuda porque la economía se está revitalizando y el crecimiento del PIB ahora en comparación con el del año pasado que fue un desastre. Entonces, es la proporción de crecimiento, claro, aunque sea 10% en marzo. No, este año este año el PIB en comparación con el año pasado que fue un desastre, claro, es altísimo, claro. Pero él dice, como decimos todos los economistas, esto no refleja realmente que estemos en una situación muy saludable. Y por eso plantea que es sumamente importante que al tomar una serie de medidas, y yo creo que por eso el presidente está evaluando con mucho cuidado lo que tiene que ver con la reforma fiscal, porque esta realidad debe llevar a reflexión. Lo primero es una reflexión clara, precisa y cuidadosa. Sobre todo, y esto lo digo yo, ya no lo dice Henry Ebrard, lo digo yo, si nosotros hemos cogido una gran cantidad de dinero prestado para dinamizar la economía, pero no tenemos ni siquiera todavía capacidad para dinamizar esa economía, porque hay 12.000 millones de dólares en las reservas internacionales del Banco Central y no se han podido implementar proyectos importantes. La prioridad del gobierno, en términos mediatos e inmediatos, es dinamizar la economía con ejecución de ese dinero que lo tomó prestado para tenerlo guardado y pagar intereses. Así no se puede. Usted no puede coger dinero prestado para pagar intereses, porque a final de cuentas es el doble su deuda. Porque usted debe lo que tiene, lo tiene guardado y está pagando intereses. Debe el capital, paga intereses y no usa el dinero. Entonces, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo extraordinario este año y el año que viene para implementar los proyectos, las realizaciones, todo lo que tenga que hacer rápido, bien hecho, lógicamente bien hecho, con la ley de contrataciones y todo lo que implica, pero empezar a ejecutar. Eso contribuye a dinamizar la economía, pero además, señores, usted no puede tener dinero guardado para pagar intereses por ese dinero. Eso no es lógico. Usted tiene que coger dinero prestado por ese dinero, ponerlo a producir. ¿Para qué? Para que mínimamente ese dinero pueda dejar algo, primero dinamizar la economía y dejar también para poder pagar esos intereses, aunque usted el capital lo deje por un tiempo más, hasta que la economía se fortalezca lo más posible. Entonces, es simplemente una reflexión. Me gustó este trabajo de Henry, que es un trabajo sin opinión. Él no pone opinión, él da datos. La opinión la tenemos cada uno de nosotros. Y yo digo, es una reflexión. Yo sé que en el gobierno hay muy buenos economistas. Hay otros que no saben lo que están haciendo. Pero hay por lo menos gente preocupada por que la sociedad avance, crezca y porque el crecimiento económico llegue a niveles de la sociedad que están generalmente muy marginados, muy excluidos. El gobierno tiene los mejores economistas, varios de los mejores economistas de República Dominicana. Seara Hatton dirige el ministerio. Tiene a Pavel Issa, que es uno de los economistas mejores, no de República Dominicana, del Caribe y quizás de América Latina. Sí. Tiene a Rosa Cañete,
encargada de toda la línea fiscal de Oxfam en América Latina completa. Sí, Y otros más. Sí, tiene muy buenos. Lo que pasa es que los economistas muy buenos pasa algo, lo digo no por este gobierno, por todos los gobiernos. Hay un grupo de economistas muy buenos teóricos, pero cuando llegan a la práctica no saben qué hacer. Ahora, Eury. Perdón, Oli, déjame terminar la idea. Pero no, esta idea nada más. Es decir, yo te lo digo, te lo digo porque yo manejo, yo lo conozco a todos y sé que son muy buenos. Es decir, todos son muy buenos. Fue mi profesor, es muy bueno. Ahora, ellos no hacen nada si hay un equipo económico que no lo ayuda. O sea, Seara Hatton puede ser el mejor del mundo, pero si tiene un equipo económico que él plantea una orientación y el equipo va por otro lado, que por eso que yo digo que el gobierno, gracias a Dios Luis Abinader es economista, por lo menos tiene ciertos niveles de experiencia, aunque muchos dirán, bueno, el problema es que no tiene experiencia en administración pública, eso es verdad, pero la administración pública usted tiene que darle una orientación en sentido no privado, sino de beneficio, para, en este caso, social, no beneficio particular, sino social. Entonces, mi única preocupación es que con estos datos, ojalá que los buenos economistas del gobierno, los buenos planificadores, los buenos estrategas, que hay muy buenos, puedan imponer el criterio de hacer las cosas correctamente. A mí me preocupa que hayan 12,000 millones de dólares en el Banco Central guardados, pagando intereses que no se haya prácticamente implementado nada. Eso es preocupante. Oye, lo que es tu preocupación debe generar tranquilidad. Oye, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Debe generar tranquilidad. Tú estás hablando de que el mundo está demandando recursos para hacerle frente a diversas necesidades. ¿Qué debe hacer un gobierno precavido? Ya hablamos de cómo se incrementó la obligación que el Estado tiene que pagar. Si ese dinero tú lo tienes provisto, entonces ya hay seguridad de que tú podrás cumplir con tus obligaciones con el exterior, con los créditos que tiene, y por lo tanto no hay ningún temor de que el país tenga ningún desencaje en el cumplimiento de sus obligaciones y pueda caer en disformidad. Para terminar, Julio, oye bien. Bueno, escúchame. Tú vas a hacer tu plan de inversión a partir de los recursos que ya obtuviste. Bueno, señores, y lo tuviste en un escenario. Eury concluyó porque pasamos otro contenido seguido. Finalmente en hay un escenario de tasa barata, que es el que tenemos ahora. Ahora, si suben la tasa, ya el gobierno tiene la provisión. Tú tienes razón, pero poca. Es decir, mi preocupación, ¿cuál es? Tenemos recursos, es verdad, logramos muchos recursos, pero no podemos tener esos recursos para pagar nada más intereses por eso. Mi preocupación es que no terminan de avanzar en algo que ya tiene los recursos ahí. Por eso digo, equipo económico del gobierno que tiene visión, empiecen a implementar eso antes que sea bastante grave que ni siquiera puedan ni conseguir nuevos recursos ni aplicar esos que tienen ahí. Bueno, señores, la arquitecto Ninosca Brito Montero, identificada con la lucha de las 3 causales, está siendo investigada y responsabilizada del envío de los brownies. Ella lo admitió, Julio. Sí, claro. Y lo admitió. Ella lo admitió. Pero está siendo investigada por eso, sí, ¿no? Entonces, tenemos a su abogado. Su abogada. Sí. De la del campamento. Ya era abogada, Patricia es la abogada del campamento. Patricia es abogada Patricia Santana es abogada de las víctimas. De las víctimas. No de Ninosca. De las que consumieron. Perfecto. De las que consumieron los brownies. Perfecto. ¿Y de quién es que abogada Laura Costa? También de las víctimas. Debe ser. Bueno, llama vamos a hablar con Patricia ¿Es la primero. abogada de Ninosca o el abogado? Porque tiene que tener su abogado. Patricia. Sí, vamos a ver. Hola, buenos días. ¿Abogado ahora? Buenos días. Entonces, corregimos, Patricia. Repito, Patricia es abogada del campamento de las 3 causales. Víctimas